Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Apenas Juan me mandó un WhatsApp diciendo que tenían esta reunión. Lo primero que me surgió es acompañarlos con una visión de reconocimiento y agradecimiento. Han sido meses muy complejos, han sido meses donde individuos y corporaciones con una enorme legitimidad han reclamado. Y me atrevo a decir que los actores del sector turístico organizados, en la forma, en el tono, en el momento y en la actitud, son dignos de ser elogiados. El tono que es tan importante en la vida ciudadana de un país. O sea, lo que queda comprobado es que no hay que gritar para conseguir cosas. Simplemente hay que hablar y esgrimir argumentos y razones. Y obviamente que hay que tener un interlocutor que tenga la sensibilidad y la capacidad de escuchar. Sumado a eso, la oportunidad. Porque, como decía Germán recién, yo no sé si hay otro ejemplo de un sector de una gremial que atente contra su ingreso por el bien común. Yo no lo había visto. Y ver un aviso de la Cámara Uruguaya de Turismo diciendo que no salgan de sus casas, que eso significaba menos ingresos, significaba seguro de paro, significaba dañar la actividad, yo no lo había visto. Y eso agrega un justificativo más, no solo para la presencia, que la presencia es testimonial, sino para las acciones. Porque eso también suma mucho en una lucha colectiva como es la lucha contra la pandemia. Recién estaba viendo un resumen de las medidas tomadas. Creo que son buenas, creo que son muchas y obviamente no son suficientes. Pero el gobierno hizo hasta el momento lo que podía hacer. De las sugerencias que se nos hacen, hay algunas que yo les tengo que decir acá que no van a ser posibles. O sea, la flexibilización de la frontera no es posible. Sé que hay operadores turísticos, sé que hay algunos gobernantes que legítimamente lo plantean, pero nosotros tenemos la obligación de decirles que en la comparación con el resto del mundo, se sabe que la apertura de frontera genera la posibilidad cierta de que se disparen los contagios. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer, el Uruguay trató de hacer, y esto se lo debe al uruguayo todo, sino al gobierno, es controlar la pandemia hasta que llegue la vacuna. Todos los días estamos mirando el calendario a ver si hay una vacuna que sea eficaz, que tenga la logística suficiente y que nos permita adecuarnos a una vida más libre. También hago hincapié en algo que me decía un operador turístico el viernes en Rocha y que Juan recién le hacía referencia, que es Guambia, que nos estamos jugando la temporada en estos 15 días que vienen. O sea, acá hay un factor sanitario, que es el primero, hay un factor de no ejercer mucha presión sobre el sistema de salud, pero hay un factor económico que es importantísimo. Este operador turístico, básicamente de La Paloma, que ustedes saben el porcentaje de uruguayos que asisten a ese lugar, me decía la temporada viene bien, salvo que. ¿Y es salvo qué? Entonces, también en estos 15 días en tiempo real nos estamos jugando gran parte de una temporada que ya viene con una merma importante
para algunos lugares y para algunos subsectores de la actividad turística, es muy importante cuidarnos estos 15 días, hacer un esfuerzo para poder aplicar lo que la campaña del Ministerio de Turismo hace referencia. La tónica de este gobierno, de esta administración, es escuchar, dar participación y ejecutar. Hacernos responsables de la ejecución de las medidas, no de la generación de las mismas. Yo hace muchos años que estoy en la actividad política y siempre dije, no hay nadie que sepa cómo resolver un problema mejor que el que tiene el problema. Y cuando hay un sector del cual todo el mundo habla, pero hay poca gente especialista, como es en el turismo, no hay nada más importante que estar cerca de los distintos subsectores. Germán hablaba de las temporadas de terma distintas a la de sol y playa, y eso hay que estar para saberlo. Hay que estar también para saber que el turismo rural ha tenido un empuje y un auge, porque la gente de alguna manera quiere salir de las grandes urbes, y el uruguayo conoció muchos lugares de su país que no conocía. No sabemos cuándo va a terminar. Los especialistas nos dicen que quizá la primera parte del segundo trimestre del año podamos tener la vacunación. Bueno, ahí vamos a ver la realidad con otra cara. Y como hay aquí una vocación de planificación, no solo de pasar la tormenta, no solo de subsistir la tormenta, con un apoyo del gobierno, porque una cosa son las medidas proactivas para generar un turismo y las otras son las medidas de red, de sostén, como puede ser el seguro paro parcial, como puede ser el aplazamiento de los créditos. Eso no genera actividad. Lo que trata de hacer es no dejar caer del todo algunos operadores turísticos. Pero hay que pensar en lo que se viene, y yo estribo en lo que decía Germán, no me cabe la menor duda de que si Uruguay sigue con estos porcentajes, con estos números, con esta situación, si sigue de alguna manera en el podio de aquellos que atravesaron de la mejor forma la pandemia, eso va a ser una marca país, pegadito al Uruguay natural. Yo no es momento quizá de soñar mucho, pero en una delegación oficial, una visita, una delegación de la Cámara Uruguaya de Turismo, una delegación de operadores turísticos vendiendo en nuestro país, yo estoy seguro que va a generar un plus. De la misma manera que tenemos que trabajar en la conectividad. Nosotros estamos escuchando gente que desde algún rincón del mundo quiere hacer de nuestro país un hub para el Cono Sur. Y si nosotros seguimos con este nivel en la pandemia, si seguimos haciendo el esfuerzo, es un lugar atractivo, no solo porque la democracia es plena, porque se cumplen las leyes, porque las instituciones son fuertes, porque no hay mayores traumas en un cambio de gobierno, sino que además tuvimos una actitud como colectividad a enfrentar esta pandemia. Entonces, agradecerle a la Cámara Uruguaya de Turismo, a Juan principalmente, que fue el interlocutor, porque creo que entre Germán y Juan se dedicaron a representar, uno a su gobierno, el otro a su gremio, pero al mismo tiempo trasladar al gremio lo que el gobierno podía hacer y trasladar al gobierno lo que el gremio necesitaba. Porque yo cada vez que me llamaba Germán Cardoso ya sabía que era una pechada y lo peor es cuando la pechada es legítima, porque cuando la pechada carece de sentido, pero que era legítimo lo que me decía el equipo del ministerio, y eso para nosotros es muy importante. ¿Vamos a estar de acuerdo siempre? No. Ojalá tengamos las herramientas suficientes y seamos lo suficientemente justos para entender y comprender y empujar este sector. Y desearle suerte a Marina, que en realidad dijo soy del turismo rural, pero se llama Marina, o sea que hay una combinación importante. Desearle hace muchos años que nos conocimos por otros reclamos, pero sé que es una mujer de empuje, y entonces aprovecho a decir, vine de manera de reconocimiento y agradecimiento
por cómo el sector peleó por sus intereses, sin ir en desmedro de los intereses colectivos. Y segundo, y lo decía Germán, y yo lo hago mío, para ponernos a las órdenes. Muchas gracias.